Me oyen, tengo la voz fuerte. Que buenos días a todos y a todas, que me siento muy honrada de que estéis aquí en Balsadevés, en nuestra casa. Muchas gracias por haber sacado tiempo de vuestro descanso, de vuestras obligaciones y estar aquí para la lucha que no para. Tenemos que, para mí es un honor, a Paco Casero no lo conocéis, pero es un líder del movimiento obrero, ha venido esta mañana desde Córdoba, es incansable, está defendiendo en todos los lugares de España lo que defendemos nosotros, ¿no? El derecho a llevar una vida digna en los pueblos. Estamos defendiendo todos juntos que no queremos este modelo de desarrollo para nuestros pueblos y además, como dice él, lo estamos haciendo con dignidad, con la dignidad que nos da la tierra. Goyo, que es de la casa, te dejamos siempre para el último. Muchas gracias porque siempre estás ahí. Esteban, y a todos y a todas vosotras, porque la verdad es un orgullo y, como ha dicho Amparo, esto que comenzó siendo una gota de agua, cada vez estamos viendo que ha terminado por convertirse en una lluvia que ojalá nos empape a todos. Muchas gracias y ánimo en la lucha y no os rindáis nunca. Bueno, vamos a empezar. Teníamos una hora, ya tenemos menos de media hora. Vamos a no perder tiempo en muchas presentaciones. Va a empezar de Loyo, es lo más fácil, es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y es una persona que siempre está en primera línea, apoyando todo, analizándolo, aportando de sus conocimientos una pieza clave en todo este territorio. Loyo, ¿qué te parece? Muchas gracias, Paco, y gracias a todos y a todas por estar esta mañana aquí de domingo. El ambiente no puede ser mejor. Y tengo claro que hoy, si hay solo hombres en la mesa, es porque las mujeres no cedís la cuota, porque el movimiento contra la ganadería industrial es de mujeres. Porque en ese tema tenéis mucha más intuición, mucha más capacidad para ver aquellos proyectos, aquellas formas de desarrollo que no tienen futuro. Y en ese sentido, las mujeres, yo siempre lo digo, en este tema y en todos los que tienen que ver con la defensa de la naturaleza, lo tenéis mucho más claro y además lucháis mucho más que cualquiera de nosotros. Yo voy a comenzar esta intervención muy breve, porque seguro que lo más importante vendrá cuando intercambiemos ideas por aquí y por allá, recordando a la madre de Nati, a Natividad García Carrión, que nos faltó hace unos mesecicos, falleció ya con casi 100 años, 96, 97 años, y recuerdo perfectamente, era octubre de 2009, yo le dije a Nati, que es amiga mía de toda la vida, oye, estamos haciendo un estudio sobre las fuentes y manantiales de la cuenca media del Júcar y el Cabriel, y para tu pueblo, para Balsadevés, quiero que me acompañéis a alguien, que vayamos a ver las fuentes, los espacios de vida que desgraciadamente han sido muy castigados en toda esta zona. Y nada, dice, pues vente porque tenemos a mi madre en Canto Blanco, que es la persona ideal. Y pasamos una tarde que no se nos podrá olvidar. Y ayer, cuando estaba preparando hoy, digo, voy a ver las notas de mi cuaderno de campo, porque apuntaba uno las cosas que iba escuchando, sobre todo de los informantes mayores. Y estábamos en la fuente del lavadero de Canto Blanco. Nati, para decirlo, la madre de Nati ha sido la última persona que ha vivido en Canto Blanco. Desgraciadamente, cuántas aldeas se nos van yendo con nuestras personas mayores. Y mientras la mujer me explicaba todos los pormenores, dijo la siguiente frase. Dice, antes todo tan limpico, dice, ahora todo perdido. Y decía, tanto adelanto. Y era una referencia directa a algo que hoy estamos sufriendo aquí. Tanto progreso. Esto que realmente estamos viviendo en nuestra sociedad
a todas las escalas y que está inundando nuestros pueblos, nuestros campos de destrucción, ¿esto es progreso? ¿Esto es adelanto, que dirían nuestras personas mayores? ¿O esto está haciendo que muchos espacios de vida corran el riesgo de perderse para siempre? Pues bien, por eso nuestras abuelas y nuestras madres nos dan siempre ejemplos de dignidad. Ejemplos de dignidad que hoy aquí, como en una carrera de relevos, tenemos que retomar las luchas. Porque va a haber, desgraciadamente, muchos espacios más, muchas causas más que salen día tras día. Nuestro grupo ecologista de La Manchuela, tenemos muchos años ya de activismo, pero en los últimos años nos hemos visto desbordados de una manera bien bonita. Y es que nosotros estábamos ahí, pues, dando la vara a todos aquellos proyectos que no tenían pies ni cabeza, ¿no? Pero en los últimos tiempos son las mujeres de los pueblos las que han venido y han dicho: ¿qué podemos hacer? Porque resulta que en Cenizate, de donde es nuestra querida Amparo, Finín y otras muchas mujeres, quieren poner una lechonera de 14.000 animales. O hace 4 días en Fuente Alvilla, ¿qué podemos hacer? Porque resulta que quieren poner una planta de biogás para traernos aquí residuos de todas partes habidas y por haber. Es decir, las luchas en los pueblos, desgraciadamente, van a seguir ahí porque las grandes empresas que desean aumentar sus beneficios a toda costa van a poner sus garras, iba a decir sus ojos, no, sus garras, para despellejar todo lo que quede por ahí disponible. Por eso, movimientos como el de Stop Macrogranjas, el de Stop a la ganadería industrial, son absolutamente necesarios. Al final, solo la gente va a parar estos desatinos, aun sabiendo que los últimos coletazos de las grandes empresas ligadas al sector son muy poderosas. En este caso, es verdad, cuando hablamos de qué estamos aquí, de defender el aire, el agua y la tierra. Si mantenemos esos recursos naturales en condiciones, nuestra tierra seguirá siendo una tierra que permitirá la vida en el futuro. Si no luchamos ahora y permitimos que se degrade, que se contamine, que desaparezcan sus valores naturales, nuestros hijos e hijas no podrán vivir aquí. Por lo tanto, ya sé que no hay que animaros, si estáis aquí es porque ya estáis muy concienciadas de lo que nos va en ello, pero hoy, la marcha de hoy, sobre todo pensando en personas, y hay que decirlo una vez más, como Nati, que lleva en esto desde cuando nadie prestaba atención a esto. Desde entonces está ahí esta mujer y otras muchas que están para no dejarlo esto tirado, para reivindicar, aunque les cueste la vida en ello. Muchas gracias. Gracias, Goyo. Es cierto, si miramos hacia atrás, en 60 años, cómo ha cambiado toda nuestra vida en relación a la naturaleza. Cuando yo era niño en Marchena, iba al campo, bebía en cualquier sitio, en el arroyo. Aprendí a nadar en el río y hasta bebíamos en el río. Y bueno, los pozos en todo. Hoy ya no es posible. Es decir, en 60 años todo ha cambiado. De verdad, algo que aprendí de una persona mayor cuando era también niño. Me hablaba más de los nietos que de sus hijos, porque su afán era que sus nietos tuviesen mejores condiciones que ellos habían tenido. Y hoy les estamos dejando un futuro totalmente incierto. Esas son las grandes contradicciones del mundo desarrollado, egoísta, insaciable, que no tiene pie ni cabeza. Pero bueno, me voy a pasar el tiempo. Es una persona muy curiosa. Stefan es de origen alemán, nacido en Mallorca, apareció por Rioja, se ha ido a trabajar a Madrid y se escapa otra vez a la zona de Rioja. La verdad es un personaje súper curioso. Tiene 5 minutos, ¿eh? No por eso va a tener más minutos, ¿eh?
Bueno, sobre este tema es que hay tantísimo que hablar que no va a dar tiempo ni 5, ni 10, ni varias horas. De hecho, vamos, hace no mucho estuvimos en la Universidad de Cartagena y vamos, me comí 2 horas así en un momento. Así, resumiendo mucho, soy el técnico de la plataforma en defensa de las fuentes. Por desgracia, en la cuenca alta del Segura, los movimientos sociales han ido perdiendo fuerza con el paso de los años, pero uno de los últimos movimientos así que cogió algo de fuerza fue el tema de defensa del agua, en especial del agua subterránea. Como sabéis, la cuenca del Segura es, bueno, pues la más sobreexplotada de Europa. Siempre presumían de ser la que más infraestructura hidráulica tenía, pero es en realidad la más sobreexplotada. Y bueno, pues todo venía con unos proyectos de pozos de sequía y bueno, luego nuevos regadíos que llaman sociales, pero que, bueno, que hemos visto que al final se quedaban en el agua 4, como de costumbre. Como bien decía Goyo, esto viene de todo un problema de modelo económico, ¿no? De querer concentrar la producción de forma masiva en unos pocos territorios a costa de sacrificar todas las actividades tradicionales en un territorio más amplio, ¿no? En ese sentido, pues de la misma manera que las macrogranjas matan a los pueblos donde se instalan, de la misma manera que los matan por la contaminación que generan, tanto del agua como del aire, como del propio paisaje, también matan la ganadería tradicional extensiva, que de hecho cuida nuestros montes, ¿no? Entonces la relación agua-ganadería es bastante compleja, porque por un lado, bueno, suele haber mucho el tópico aquí de que los bosques generan las lluvias, etcétera, etcétera. Bueno, eso va por zonas, pero en general, dentro de lo que es la península ibérica, las lluvias son, bueno, de tipo que vienen del Atlántico, vienen por advección, no son por convección. Y, bueno, pues el paisaje que genera una ganadería extensiva es poco consumidor en agua. Permite que haya una buena recarga en los acuíferos, permite que haya bueno, más escorrentía, que los ríos sean ríos más vivos. Todo eso lo hemos ido perdiendo a medida que nuestra sociedad ha ido perdiendo esos usos tradicionales de ganadería extensiva para centrarse en una ganadería industrial totalmente sobreexplotadora del territorio. Que por un lado tenemos unos impactos que hemos deslocalizado hacia Sudamérica, donde se ha arrasado la selva tropical, que esa sí genera su propia lluvia, ¿no? Donde además la falta de evapotranspiración de esos propios bosques ha hecho que en algunos sitios el nivel del agua incluso suba tanto que los acuíferos pasen a convertirse en ríos, erosionando brutalmente el territorio. Eso es lo que hemos externalizado, lo que hemos llevado a Sudamérica para traernos aquí la soja, que todo ese nitrato concentrado que está dentro de la soja vaya a parar a los purines y esos purines contaminar el agua de nuestros acuíferos, que, bueno, en la sociedad actual que vive en esta sobreabundancia de energía, pues bueno, puede permitirse a lo mejor el lujo de darle un tratamiento para que el agua potable no tenga tantos nitratos, pero eso es una flor de un día. Eso es porque estamos en una sociedad que actualmente es rica, pero la contaminación en los acuíferos queda por siglos. Depende del grado de contaminación, depende del acuífero. Obviamente esto es una generalización, pero puede quedar por muchísimos años, incluso una vez acabada esa actividad. Y la sobreexplotación de las aguas subterráneas, que muchas veces también va asociada a estas actividades, a estas granjas industriales, aunque directamente no consuman tanta agua, directamente, lo hacen indirectamente, sí que, pues, bueno, muchas veces van asociados con la gestión de los purines a una agricultura intensiva también, que también es muy demandante de agua. Y, bueno, pues tenemos en algunos casos muy extremos que, bueno,
Creo que Antonio nos hablará un poco de la zona aquí de la Mancha Oriental, pero en la cuenca del Segura el caso más extremo que tenemos es un acuífero que se llama Las Coiso-Palmo, donde en los últimos 50 años se han consumido el equivalente de las reservas de los próximos 1.200 años. ¡1.200 años! Para recuperar ese acuífero, para que vuelva a salir el agua por su propio pie, por sus fuentes, a pasar no nuestros hijos, no nuestros nietos, no nuestros bisnietos. O sea, esto no lo va a volver a ver prácticamente nadie. Entonces, en ese sentido, hay que ver muy de cerca ese binomio, además, entre lo que es la ganadería intensiva y la agricultura intensiva, porque los purines van a parar a esa agricultura intensiva. Esa agricultura intensiva demanda esos purines, los utiliza, los echa al campo, contamina los acuíferos y luego los sobreexplota. Y toda esa producción luego se exporta a otros países que podrían perfectamente alimentarse de cualquier otro verdura tradicional de su territorio. De hecho, yo vengo de Alemania, ¿no? Bueno, yo vengo de Mallorca, pero mi familia viene de Alemania y bueno, hemos vivido en directo ese cambio, ¿no? Mi abuela, que también acaba de morir hace pocos meses, ella se alimentaba básicamente de col, zanahoria, de lo que crecía ahí. Mi tía pues bueno, ya estaba con el tema de los viajes, con ir a países mediterráneos, ¿no? Estas cosas del turismo, y descubre la cocina mediterránea, le venden la moto de que la cocina mediterránea es más sana, que no es verdad. O sea, lo que es sano es comer verdura, no que sea verdura mediterránea, ¿no? Y entonces se empieza a exportar hacia Alemania toda la producción que se ha concentrado aquí. ¿Por qué se concentra aquí? Porque es mucho más económico tenerlo todo en un mismo sitio y aquí tienes muchas más horas de sol, más calor, se puede producir más tiempo, entonces se ha decidido concentrarlo aquí. Todos los impactos se concentran aquí y nos comemos este problema de sobreexplotación de nuestros recursos, ¿no? Y ahora, pues bueno, ahora estamos viendo que ya en mi generación casi todo el mundo pone el agua quietito y estas cosas, que supongo que habréis oído que en la zona de Málaga también, con esta nueva moda del aguacate, se están sobreexplotando muchísimo los acuíferos y la verdad es que da miedo verlo como están regando en unas pendientes de casi 100%, o sea, es una locura. Pero bueno, no creo que ya se me ha agotado el tiempo, así que voy a dar paso aquí a Antonio. Ha hecho referencia al tema de la Amazonía. Todos los años se pierde 1.700.000 hectáreas precisamente para producir todas esas materias que realmente nos estamos haciendo un daño tremendo. También ha hecho referencia a la ganadería extensiva. La ganadería extensiva es más importante por lo que aporta de bienes que por la propia producción de carne. No es posible mantener, gestionar todos nuestros montes sin la ganadería extensiva. Y el 70% de las explotaciones ganaderas extensivas han desaparecido en los últimos 30 años. Estamos llevando ahora una campaña con un documento hacia Bruselas, el Gobierno Central de la Comunidad Autónoma, que está apoyada por diputaciones y ayuntamientos, planteando uno de los objetivos es clarificar de una puñetera vez el término de la ganadería extensiva fuera de lo que es la ganadería industrial o intensiva, que es un manejo que hay una oposición tremenda y ellos siempre hablan de ganadería como si fuese un todo. Y ese es uno de los grandes dilemas que se oponen radicalmente desde esa altura. Tenemos a Antonio. Antonio Sastre, toda su vida en la universidad, ha trabajado muchísimo, pero lo más importante, te pertenece al club de los jubilados nativos, que eso realmente es lo que te da fuerza. Antonio, adelante, hijo. Bueno, pues muchas gracias. Es un placer estar de nuevo por aquí. Esta zona la conozco menos bien que otras de la más. Que otras. Con esto. Ahora, ¿no? Digo que la conozco menos bien que otras zonas
de la provincia de Albacete y sobre todo de Ciudad Real. Yo estuve muchos años, todavía sigo siendo miembro, pero presidí una asociación que se llama Ojos del Guadiana Vivos, que salió al paso de todo ese drama que todavía se está produciendo en Daimiel, que empezó pues con la desecación de los ojos donde nacía el Guadiana. Bien, pues luego estuve aquí cerca, o relativamente cerca, en Mota del Cuervo, donde tuve la suerte de conocer a Nati en una mesa redonda sobre una problemática de una instalación ganadera que felizmente, y por que alguien ha tomado las decisiones que tenían que tomar, pues no se ha llevado a efecto, y no se lleva a efecto en buena medida por ese posicionamiento que tuvo la población en contra de esta iniciativa de desarrollo. Esa es una de las cosas que llaman la atención, ¿no? Más allá, especuladores, vendehumos, vendepatrias, va a haber siempre, pero lo que tiene que haber es un cuerpo de técnicos cuyos planteamientos sean o aceptados o rebatidos con datos, pero no con planteamientos espurios, planteamientos falsos de desarrollo que nos lleva a lo que nos acaba de describir las dos personas que me han precedido en el uso de la palabra. Yo iba a hablar unos minutos sobre agua subterránea en el sentido de divulgar en 10 minutos 4 ideas básicas. Como luego llevo algunas de las transparencias que están aquí, las llevo en un DIN A3, en un mapa grande, luego en el recorrido in situ podemos también comentar alguna cosa, papel en mano, no micrófono ni proyector detrás, ¿no? Pero sí, yo, en fin, precisamente esta primera diapositiva la expuse en esa sesión memorable de Mota del Cuervo, de justo antes de la pandemia, porque ahí se planteaba esto, una macrogranja muy cerca de la captación básica de Mota del Cuervo. Mota del Cuervo es un pueblo con una población importante y que tiene, en contra de lo que ocurre en otros lugares de La Mancha, un complicado acceso al agua subterránea. Agua subterránea que responde pues, a la disposición del subsuelo, de los estratos en el subsuelo, y el planteamiento inicial era muy sencillo. No, es que hay eso azul que aparece ahí, que no sé, los que están en el fondo a lo mejor no lo ven, pero eso era lo que se podía explotar. Es muy fácil hacer un pozo y hacemos otro, si se nos estropea uno, hacemos otro y se acabó el problema, ¿no? Pero es que ocurre que eso es lo que dice el planteamiento desde fuera, con nuestras limitaciones como investigadores, y otra cosa es lo que es la realidad. Esa capa tan sencillita que aparecía ahí tumbada, en la realidad hace diabluras. Y esto se sabe porque cerca se hizo un sondeo de petróleo que puso de manifiesto que lo que aparecía en superficie muy claramente, luego de abajo, aquello era un sin Dios, como se dice vulgarmente, ¿no? Y por tanto, claro, eso al alcalde y a la corporación de Mota del Cuervo le empezó a preocupar. Bien, aquí estamos en un sustrato radicalmente distinto. Aquí tenemos, este es un trocito, una foto de una muy buena calidad de Balsa de Bes, un mapa geológico de Balsa de Bes, donde está el núcleo urbano y donde está esta formación que aparece por ahí en verdoso, que luego lo podemos comentar en el campo, que son unas calizas muy productivas desde el punto de vista de agua subterránea. Son esos recursos, esas reservas que parece que no están, pero que han sido la vida de muchísimos pueblos, de muchísimas explotaciones, ¿no? Agrarias, ganaderas, etcétera. Y que por falta de conocimiento en principio y por mala fe después, porque el conocimiento ya se tenía, pues se han sobreexplotado hasta llevar al agotamiento en muchos casos. Eso está, si pasa a la siguiente, esto se ve en el corte, aquí no parece,
por lo que sabemos, no parece una complicación como la que hemos comentado en Mota del Cuervo, es al contrario muy sencillo. Balsa de Bes está en esto que está aquí pintado de gris, y todo debajo hay pues quizás 200, 300, 400 metros de formaciones permeables que son las que soportan esas fuentes que Gregorio inventarió en su momento, ¿no? Y es porque el agua subterránea, yo siempre digo a los estudiantes, o les decía, o todavía les digo, porque todavía salgo al ruedo de vez en cuando a torear, que las aguas subterráneas son como el Barça. Yo no soy del Barça, pero dicen los del Barça que el Barça es algo más que un club, lo dicen en catalán, pero en fin, algo más que un club. Pues el agua subterránea es algo más que agua. Es agua, sin duda, pero es la fuente de toda una serie de procesos ambientales que hasta no ha mucho no se consideraban. El único planteamiento era agua para abastecer, y sin embargo el agua subterránea pues tiene un peso en lo ambiental muy importante. El primero es porque el que se ha mencionado aquí es el gran soporte, es el que genera la inercia del sistema hídrico y el que permite la existencia de masas de vegetación, humedales, que sin ellas no podrían sobrevivir en ese clima mediterráneo que nos comentaba Estefan. Tengo alguna diapositiva porque claro, el agua subterránea, siguientes. Bueno, aquí tenemos, esto sería, no sé, siento que no lo ven los de atrás porque se ve poquito, pero, en fin, bueno, pues esto quiere decir cómo son estos sustratos, las aguas subterráneas, están en el mito, ¿no? Recuerden la cosa esa de Moisés, ¿no? Se le conoce en broma como el primer baritólogo que se conoce, ¿no? Porque tocó con el bastón y brotó la fuente cuando estaban muertos de sed, ¿no? Sobre todo el pueblo judío, ¿no? Bueno, pues es que efectivamente el agua, en estos acuíferos la cosa es un poco misteriosa, ¿no? Porque aparecen ahí unos huecos que, como consecuencia de la disolución del agua por la infiltración, perdón, la disolución del roquedo por el agua de infiltración. Y además este tipo de sustratos tienen la singularidad de que en superficie, como son tan permeables, el paisaje es muy árido. E incluso en sitios donde llueve mucho, donde hay una masa de calizas, pues la aridez está garantizada en superficie, que no en profundidad. Y eso es importante porque eso lleva a veces a errores interesantes. Bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, es otra de los comentarios que les hago a los estudiantes para que se queden con algo, porque claro, lo que no se ve, que es el agua subterránea, es difícil de entender, ¿no? Estamos acostumbrados a ver el agua, el río, fluyendo, turbulento, bueno, cada vez fluyen menos, pero todavía fluyen, ¿no? Y ese flujo tumultuoso, ese flujo turbulento, no se produce la mayor parte de las veces en las aguas subterráneas. En las aguas subterráneas el flujo es como aquí se quiere especificar, lo ven los primeros, lo siento, luego solo lo comentamos con los que estén más detrás, ¿no? Yo les digo que las aguas subterráneas también responden a el lema que algunos dictadores, de estos que hay por ahí todavía por el mundo, demasiados, dicen, ¿no? En su lema, algunas veces en algunos países, estos medio fallidos, aparece hasta en la bandera: continuidad y orden. Continuidad, que mi hijo siga gobernando, y orden, el que se mueva no sale en la foto. Bueno, pues el agua subterránea responde a eso, porque ocurre que una gotita de agua que se infiltra aquí arriba llega tras un recorrido de 10, 15, 20 metros por lo que llamamos zona no saturada hasta el nivel freático, hasta donde todos los poros esos que reflejábamos antes están saturados de agua. Y ese flujo es absolutamente ordenado. Es un flujo que decimos laminar. No se mezcla
una gotita de agua que llega aquí no se mezcla con otra que llega aquí. Inicia su recorrido con estas líneas y la mantiene hasta el final de sus días cuando emerge de nuevo a superficie. Y eso es determinante, porque eso explica, eso decimos que es un flujo ordenado. Y eso lleva a situaciones graciosas que nos costó cuando yo hacía la tesis, hace ya 30, 40, 45 años. Claro, explicarle al tribunal que el agua va hacia arriba en las zonas de fondos de valle, eso era anatemático. Pero ¿cómo? Pero decían por catedráticos que estaban en el tribunal, ¿cómo va a ir el agua cuesta arriba? Oiga usted. Claro, si le dices, espera un momento, imaginemos que estas líneas que ven aquí, que ven una vez más los primeros, pero no son los últimos, imaginemos que estos son las gomas del butano, infinitas gomas de butano, metemos por aquí una goma de butano y la hacemos salir por el fondo del valle. Infinitas, las que quieran. Si el agua se infiltra por aquí arriba, ¿alguien duda que el agua aquí va a ir hacia arriba? Claro, el problema era no entender que este flujo es ordenado. No es un totum revolutum, ¿no? Sino perfectamente ordenado. Y eso hace eso le da al agua subterránea una carta de naturaleza importante, porque eso hace que la inercia sea la tónica dominante y a veces también la complicación, porque en esta otra figurita que parece aquí diabólica con una red ya de mayor, no local, sino ya regional, corresponde al acuífero de Madrid, lo que ocurre aquí es que tenemos desde sistemas locales a sistemas regionales. Por ejemplo, una gota de agua que se infiltra aquí, en el Alto Tajo, digamos, acaba saliendo en Talavera de la Reina. Pero claro, 1 millón de años después. Es decir, la gente de Talavera de la Reina está bebiendo agua, se va a un pocito y se echa un trago de agua. Digo, echa un trago que no beber, porque claro, ese agua con 2 millones o 1 millón de años en el subsuelo ha tenido tiempo para disolver lo que no está en los escritos y en consecuencia es agua salada. Toda la banda sur del Tajo, en el entorno de Madrid, es agua salada, subterránea, pero que no se puede relacionar con un sustrato yesífero, salino, sino con que está el agua miles, incluso 1 millón de años, en el subsuelo. Y por eso decía antes que puede intentar beber, pero no, porque el agua salada y al final no te la bebes, ¿no? Eso, cuando yo hacía ese inventario, cuando yo hacía la tesis, me hacía utilizar al ganado, al que tanto se utiliza, se habla porque la pregunta clave a los pastores era decir, cuando había pastores, oiga, ¿dónde se le van las vacas a beber en cuanto pueden? Me agarraba del brazo y me llevaba a esta zona donde efectivamente el agua era salada, no salina, salada, con más que el Mediterráneo. Y bueno, claro, luego uno se pone a ver la toponimia, como Gregorio hizo por aquí ese inventario de fuentes, y se encuentra que aparece un arroyito que se llama el Arroyo de la Sal, al lado de Talavera de la Reina. Esa sal tenía que ver con este flujo de agua. En fin, por todo esto lo que quiero comentar es que el agua subterránea no es ni mágica, ni misteriosa, ni nada de esto, ¿no? En muchos sitios tienen mucho eco, y a lo mejor aquí hay algunos que practican la cosa esa de coger la varita, los varitólogos, ¿no? Coger la varita y andar por el campo y de repente en la varita se puede mover. Bueno, en fin. No, está claro que hay personas que tienen sensibilidad cuando pues, una operación o por el reumba o por lo que sea, a un cambio de tiempo, a un cambio de humedad. Y eso es cierto. Pero no es menos cierto que cualquiera de los que estamos aquí, si nos montamos en un avión en Barajas y iniciamos el vuelo, estaremos más seguros si el piloto habla con la torre de control o con la AEMET
con globos sondas y con expertos que no con una corte de personas recién operadas o mayores que tengan un problema con la rodilla, ¿no? Entonces, el agua subterránea se puede dar sorpresas como las que comentaba yo antes al principio, hablando de Monta del Cuervo, pero las más de las veces se acierta. Y claro, eso lleva a ese conocimiento sin sorpresa, lleva a ese expolio que se ha comentado aquí y que llama la atención que esos organismos que fueron modélicos en su creación, en el primer país del mundo que creó un sistema de supervisión por parte de la administración fue España. La primera ley de aguas que hubo en el mundo se armó en España. El invento de las confederaciones hidrográficas de los años 20 y siguientes, del siglo pasado, es español. Y sin embargo, llama la atención y duele que esos organismos de cuenca no pongan encima de la mesa lo que hay que poner para controlar y para llevar por un adecuado camino el tema de la explotación de los recursos de agua y particularmente las aguas subterráneas que, como se ha comentado ya, son o deberían de ser nuestra garantía de futuro. Muchas gracias. Creo que podemos tener unos minutos para algunas preguntas. Sí, poner una iniciativa que hemos iniciado ahora, tanto decía ahora de la calidad del agua, cómo garantizar eso para el suministro. Hemos llegado a un acuerdo con una empresa pública de Macesa, que está la que suministra a Sevilla y su entorno, para de todas las cuentas que recogen las aguas, que van a los envases, que suministran a Sevilla, toda esa cuenta en manejo de los suelos sea ecológico, sea o la ganadería extensiva o si hay cultivos, normalmente en la zona fundamentalmente es el olivar, pero que sería una prueba, un avance realmente bastante importante. Decía Trenfant que los subhospitales en Málaga tienen cada vez más problemas, y es cierto. Y el problema es que los están llevando a Huelva para crear problemas en Huelva. Esas son cuestiones que realmente son bastante curiosas. Por cierto, os quería preguntar, ahora se habla mucho de las aguas depuradas como nuevas dotaciones para ampliación de regadío, pero nunca estamos hablando de la retada de los acuíferos, que realmente es uno de los grandes problemas que tenemos. Sería bueno si podéis opinar eso. Y después, el tema de, también se ha hablado de la ganadería, para que tengáis un ejemplo. En la PAC, el sector más discriminado, con diferencia, es la ganadería extensiva. En España, o por un caso de Italia se cobra de pago directo 229 euros por hectárea. En Grecia, 258. En España, la media está en unos 60 euros. Si le ponemos los complementos y eso, ¿tiene un papel? Toma, Italia, con los complementos, 500 euros. Y Grecia está en torno a 600. ¿De verdad se pueden mantener las explotaciones ganaderas extensivas? Imposible. Imposible. Y por último, una experiencia curiosa. En un debate sobre la producción ecológica, un señor mayor puso impedimento al desarrollo de la producción ecológica en su zona. Y bueno, termina, pero dice, un momento, pero yo tengo un huerto. En mi huerto sí está ecológico, porque es el alimento de mi familia. Es decir, lo otro estaría sin cuidado, curioso. Bueno, manos arriba. ¿Quién se anima para hacer la primera pregunta de comentario? Como se ve en mucha distancia, levántate. No, tenemos micrófono, ¿vale? Ah, sí, vale. Levántate y así te vemos, ¿vale? Sí. Es que Amparo, pues ayer consensuamos que nosotros desde estos macrogranjas este año pues lo vamos a dedicar a la defensa del agua como tema prioritario. Y la idea que aportó a Amparo y que todos apoyábamos, que me parecía hermosa,
y el trabajo que vosotros habéis hecho de catalogar todas las fuentes, los arroyos, todo, que es una maravilla. Pero es que yo ahora reflexionaba con mi compañero, es que tengo miedo y cuando os lo cuente me vais a entender. Es que tengo miedo porque es que son nuestros, no sé cómo llamarlos, los innombrables, vinieron a mi pueblo y entonces mi pueblo está en la serranía de Cuenca y claro, yo cuando los abordamos no querían hablar con nosotros, pero bueno, luego ya empezaron a hablar y una de las cosas que yo les decía era, pero vamos a ver, tú que eres de Cuenca, ¿cómo le puedes hacer daño a esta zona tan hermosa con sus aguas, con su tal? Digo, cuando además sabes que con el cambio climático vamos a tener un problema gordísimo de agua y es nuestro futuro y es el tesoro de nuestros hijos y lo vais a regalar y lo vais a... Y entonces me dice, hombre, Pepa, por favor, cambio climático, pero si venimos aquí porque vosotros tenéis agua para regalar. Entonces yo digo, si yo encima les ensueño el acuífero, la fuentecilla, no sé qué y no sé cuántas, y es que encima casi que les hago el trabajo. No sé si me estáis entendiendo lo que yo... Es que les tengo pánico, es que son rapiña, pero no los empresarios que lo son. Es que son rapiña la administración, que es la que nos debería defender. Porque da la casualidad de que si me sacan a mí una información, van a ir a ellos. Entonces, era solo esto. Apoyo perfectamente lo que vamos a hacer, pero tengo mucho miedo también, por otro lado. Tendremos que hacer las cosas con mucha cautela. Es que tenemos dos enemigos, los de arriba del poder y los del poder económico. Bueno, solo era eso. Vale. Más intervenciones. Se levanta la mano. Está todo tan claro que no hay nada que decir. Sí, a ti delante. Pero, con esto de... Espérate un momento, hombre. Con esto de los campos ecológicos, justamente si también nos están echando así cosas con los aviones y demás, tampoco sería tan ecológico que digamos, ¿no? Las verduras que cogemos y demás. Bien, vale. Sí, los Sunstrike, eso. ¿Hay tiempo para otra más? Ahí detrás. Bueno, no, ya tiene usted el micro, aprovechalo y tal. Quería preguntar también cómo podríamos hacer, porque es que están vendiendo el agua a las grandes empresas para embotellar. Este también es un otro problema añadido que tenemos con el agua. Muy bien. Venga, ahí detrás al lado del Nati. Hola, buenos días. Quería apoyar a lo que acabas de comentar la compañera de Cuenca. La paradoja es que tenemos el enemigo en casa. Es decir, es la administración la que debería de valorar todas las ventajas o los inconvenientes que tiene la instalación masiva de granjas, etc. Y somos 4 gatos idealistas los que estamos aquí intentando recuperar o solucionar esto. Me alegro mucho de haber oído todo el tema del agua, aunque yo cuando he tenido dudas le he preguntado a Goyo, pero está totalmente relacionado con la tierra. No sé si se me oye casi mejor. No. Ya está. ¿Solucionado? Sí. Sigue. Está totalmente relacionado con la tierra y con el aire. Yo he estudiado algo más el tema del aire. Estamos sometidos a una contaminación aérea a largo plazo, independientemente que haya intoxicaciones agudas por escapes o tal, que las hay. Estamos sometidos a contaminación a largo plazo. Dice Radio 3 que somos lo que escuchamos. Podríamos decir también, extrapolar, somos lo que respiramos o lo que comemos. Y estamos respirando una merder. A la larga hay contaminaciones que creíamos
que la contaminación repercutía solo en el aparato respiratorio. Desde hace 30 años hay evidencias que la contaminación pasa en los alvéolos y pasa en la sangre. De ahí que haya muchísima patología en general relacionada con la contaminación y que hoy día prácticamente no se valora. En reuniones de este tipo, en Ayora, comentaba una compañera de Bonete, sabéis que allí no solo hay granjas industriales, sino además una planta de biogás, como aparte del mal olor, que por lo menos indica que hay contaminación, porque hay contaminaciones invisibles que ni se ven ni se huelen, que de madrugada no podían abrir en verano las ventanas para ventilar. Pero es que si las abrían, sobre las 5 de la mañana, la gente que había abierto tenía cefaleas o dolor de cabeza. Empezaron a recoger firmas para llevarlas al ayuntamiento. No sabían a qué respondía esto. Un veraneante, hijo del pueblo, oriundo del pueblo, bioquímico, identificó que aquel olor a huevos podridos correspondía con anhídrido sulfúrico. Esos niveles tan altos, y fue él mismo al ayuntamiento a llamar la atención y dijo: señores, este producto hay que bajar. Parece ser que procedía no solo de las granjas, sino de la planta de biogás, porque era un problema de filtros o de algo de esto. En el momento que tomaron medidas, bajó no solo el olor, sino esas cefaleas. Yo estoy desencantado, suelo ser una persona optimista, pero venía ahora oyendo en la radio el incendio de Castellón, estáis hablando de Latinoamérica. Paralelamente al consumo de carne ha aumentado la incidencia de cáncer. Creo que debemos de volver a una sensatez, a volver a producir menos, comer más legumbre. Bueno, creo que es una inercia que los que estamos aquí probablemente la entendamos. Pero yo echo en falta gente de la administración que yo creo que tienen técnicos que todo esto lo entienden, pero no sé, yo creo que todos nos imaginamos a qué responde todo esto. De todas formas, no os quiero transmitir mi desilusión. Veo que hay mucha gente ilusionada. ¡Ánimo! Vale, gracias. Bueno. Sí, vale. Me han pasado así de casualidad y digo, bueno, quiero decir algo. Posiblemente yo sea la persona mayor que hay aquí. Y quiero decir una cosa. Si esto hace 10 años hubieran dicho que en la Balsa iba a haber este movimiento hoy y que íbamos a estar protestando de todos los sitios, yo no me hubiera creído. Quiero decir que cada vez que alguien se mueve, aunque sea una pizca, está poniendo en movimiento todo. Y que a partir de todas estas protestas y de todas estas cosas, nada va a quedar igual. Y aunque lo veamos difícil, otras cosas más grandes han caído. No van a poder si nos movemos. Hola, buenas. Es la sabiduría de los años. Sí. Bueno, muchas gracias. Quería preguntarle a Antonio si esa contaminación por nitratos es cuantificable ya hoy en día, y creo que lo conveniente sería... Bueno, yo soy licenciado en Ciencias del Medio Ambiente, ingeniero agrícola, lo digo porque me gusta el tema, me apasiona. Soy vecino de aquí, de Balsa de Bes, y quería saber si esa contaminación por nitratos es cuantificable, y creo que lo ideal sería hacer un inventario o una especie de foro online donde fuera mapear, si se pudiera mapear, etcétera, etcétera, para que hubiera una alerta online, ¿no?, sobre este problema. Sí se puede. Si son tiempos tan largos, estamos a lo mejor contaminando para nuestros
nietos, bisnietos, y no se puede cuantificar, claro. Gracias. Bueno, vamos a pasar. Antonio ha empezado a escribir y va a hacer su segunda tesis doctoral, porque lo que ha escrito es tremendo. Venga, vamos. No, son ideas que se me van brotando, no voy a... con respecto a esta última pregunta, por ser la más reciente, claro que es cuantificable, se conoce bastante bien. En este momento han entrado en vigor hace un par de semanas, los planes hidrológicos de cuenca hidrográfica, no de cuenca provincia, que van a estar vigentes hasta 2027, hasta final de 2027, ¿no? Esos planes hidrológicos a España le costó un montón, a nuestro país le costó un montón convencer, encarrilar la cosa, y la Unión Europea nos llamó al orden varias veces, en fin, y ya parece que en el anterior ciclo de 6 años que ha acabado ahora, el 22, y este que empieza ahora, pues por lo menos formalmente se ha cumplido con la elaboración del documento. Esa herramienta, lo que hay que hacer es ejecutarla. Lo que no puede ser, lo comentaba ayer en mi intervención en Casa de B, es que no puede ser que al enjuiciar lo que han sido los planes hidrológicos que han acabado en el 2022, el sexenio, que por cierto, pues es una imposición de la Unión Europea, porque España en el 98 empezó a hacer un plan hidrológico, o sea, el plan hidrológico nacional lo parió en ese momento, y ya el planteamiento era, bueno, y ahora dentro de 20 años otra vez. Y la Unión Europea, cuando aprobó la directiva marco unos meses después de que España entrara en vigor esta normativa, la Unión Europea dijo, no, aquí cada 6 años, pero como todo hijo de vecino, desde Alemania, Dinamarca y España, cada 6 años. Bueno, pues esos 6 años, esa directiva marco, esa directiva súper especial, porque nunca una directiva ha tenido prácticamente 30 años para su entrada en vigor. Esos 30 años era porque se entendía, todo el mundo entendía que es una iniciativa que lleva tiempo ejecutarla, pero es que acaba el 27, en el 1 de enero de 2028, ya no hay más prórrogas, se acaba el partido definitivamente, por lo menos con lo que está hablado. Entonces, esos planes hidrológicos, como comentaba, cuando se ejecutaron, se analizó qué había sido el sexenio anterior, se llega a la conclusión de que la ejecución de las medidas que el propio plan había establecido, pues eran a lo mejor el 10%, el 15%, en el mejor de los casos, en algunos casos el 2% o el 0%. No puede ser. Y una de las cosas que están por hacer con el horizonte de país es el tema de los nitratos. Porque además hay una cuestión, el problema se conoce, el inventario está en las zonas sensibles y toda esta cuestión y en las demandas de la Unión Europea. Pero la cuestión está en que en un país como el nuestro, con una zona no saturada, la he puesto antes en el mapa, antes del nivel freático, de varios metros, o decenas de metros muchas veces, de espesor, significa que ahí hay una reserva de nitrógeno que indefectiblemente va a seguir fluyendo. Y lo que puede ocurrir, si se toman medidas, es que quienes denostan las medidas de limitación de actividades pueden decir, ¿veis? Estáis haciendo y no pasa nada, se sigue incrementando la contaminación por nitratos. Claro, es que hay ahí una inercia que sigue fluyendo hacia abajo, que sigue llegando al nivel freático, y en consecuencia es cabe pensar que no vamos a mejorar la cosa en los próximos varios años. Y lo que hay que hacer es no decaer en el empeño, porque lo contrario es tremendo, ¿no? Y por último, otro comentario ya de las que había comentado sobre el tema del agua regenerada y la infiltración que se comentaba, ¿no? O sea, el recargar acuíferos. Recargar acuíferos no es imposible, pero no es sencillo. Lo que la naturaleza hace muy fácil, que es que el agua se infiltra y fluye tranquilamente hacia abajo, cuando se trata de forzar la situación,
con una recarga en la Comunidad de Madrid. El canal de Isabel II de Madrid lo ha intentado y no le ha ido mal, pero es un esfuerzo importante, científico y económico. Pues bueno, menos se ha intentado, y también en la cuenca del Guadiana se intentó con la recarga del acuífero de la llanura manchega, pero no es sencillo. Y lo que sí está ahora en marcha, y tenemos el ejemplo de Madrid, que también no deja de ser un llanto, el uso de agua residual regenerada. Eso es algo que cada vez tiene más eco, y claro, si ustedes han paseado por los parques de Madrid, todos los parques de Madrid tienen el cartelito de este parque se riega con agua regenerada, lo que siempre aparece en morado, por dar el agua, le llaman coloquialmente el agua morada, que es el agua procedente de las estaciones depuradoras que regeneran parte del caudal. Bueno, pues eso llama la atención, que una ciudad como Madrid, con un emprendimiento espectacular de hacer un anillo para distribuir agua regenerada por toda la ciudad, no se hizo nada, porque tenía que hacerlo para saber cuál era la consecuencia, porque claro, el agua regenerada está muy bien. Cuando hablamos de regenerar el agua, hablamos de quitarle la carga orgánica, la carga microbiana, pero el nitrógeno, la urea de los pises, ahí está, eso es muy difícil de quitar. Y en consecuencia, la salinidad de esa agua regenerada es bastante alta, al menos con respecto a con la que se riegan las plantas. Y todos los parques de Madrid, empezando por el Retiro y acabando en el Parque del Oeste, han tenido serios problemas. Hemos estado trabajando durante 9 años siguiendo en 2 de los parques qué pasaba con el agua regenerada, por iniciativa de un técnico que negoció con las empresas. Decía, oye, a ver, vamos a hacer unos estudios así con esto, pero sotoboche, porque claro, no se podía ir en contra de una de las actuaciones estrellas de Ruy Gallardón cuando era presidente de la Comunidad de Madrid. Claro, ¿qué ocurre? Que los cedros se nos están muriendo. Los cedros se han ido muriendo poco a poco, y los castaños de Indias del Retiro, si ustedes van, el castaño de Indias pierde la hoja en otoño, pero es que si ustedes van al Retiro en el mes de julio, verán cómo los castaños de Indias pierden la hoja en el mes de junio-julio. En definitiva, que es un tema que tiene posibilidades, pero que no se puede echar las campanas al vuelo, porque si no nos daremos trastazos como el que ahora está ocurriendo con la ganadería intensiva, ¿no? A ver, yo creo que lo que acaba de decir Antonio es muy importante. En materia de aguas, prácticamente toda la información ya, todavía quedan lagunas de conocimiento, pero hay una información muy importante recopilada en los planes hidrológicos. Si queréis saber cómo están las aguas de vuestros pueblos, está ahí, en la mayoría de las veces. También las confederaciones hidrográficas hacen seguimiento de los manantiales o de toda una serie de puntos de control, tanto cuantitativos, tanto la cantidad de agua que hay, como cualitativos, para ver la calidad. Y bueno, una pequeña noticia que daros es que el 40% de las masas de agua subterráneas de este país están en mal estado. O sea, que esta cosa del agua no es algo que sea de ahora. O sea, esto viene de mucho tiempo atrás, y hay una cantidad de problemas acumulados que es tremenda, precisamente por ese bajo grado de ejecución de los planes hidrológicos, y bueno, que realmente mucha preocupación por estos problemas. Bueno, ha llegado a nivel normativo, tenemos unas leyes maravillosas que realmente nos respaldan para casi cualquier cosa de defensa del medio ambiente, pero que no se cumplen. No se cumplen. Tenemos desde hace prácticamente 40 años una figura que es legalmente exigible por los ayuntamientos, o sea, los que tengáis a los ayuntamientos de vuestro lado, esto es una maravilla, que son los perímetros de protección
de las aguas subterráneas para captaciones para abastecimiento. Eso no se ha implantado en casi ningún lugar. Y eso, la hidrogeología tiene muchísimo que decir, porque, como decía, o sea, podemos más o menos modelizar cómo se comporta el agua subterránea y sabemos si el agua llega contaminada a la fuente de nuestro pueblo, sabemos de dónde viene. Y eso, bueno, es un instrumento que está ahí, es un instrumento que los ayuntamientos pueden exigir a las confederaciones hidrográficas y que no se ejecuta. Y precisamente serviría para hacer zonas donde se excluyen actividades intensivas, donde se puede permitir la agricultura ecológica, como comentaba Francisco, pero bueno, que es una cosa que tenemos ahí y que se olvida y que nadie la hace y que te ponen a veces un poco, pues por poner algo por defecto, un radio de 500 metros y dices, vale, 500 metros no son nada. Y 500 metros además lo has hecho porque te lo has sacado del pijo, no porque hayas hecho un estudio geológico, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente por ahí, eso creo que... Nada, para terminar, porque nos vamos ya a la mani, 1 minuto. Decía Jesús antes, hacéis bien en desconfiar de las administraciones que tienen que velar por el cumplimiento de la calidad del agua, de la calidad de la tierra. Nuestros grupos y otros más, Nati lo sabe bien, venimos pidiendo a la Confederación, a la Junta de Castilla-La Mancha, que nos indiquen cómo va evolucionando la calidad de las aguas, de las tierras donde se aplican los purines, y año tras año no nos dicen nada, no nos dicen cómo va evolucionando la calidad de nuestro territorio. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque no quieren que nos enteremos. Por eso hay que desconfiar, y esto es triste decirlo, hay que desconfiar de las administraciones competentes en el cuidado de nuestros recursos naturales. Y para eso estamos todas hoy aquí. Gracias. Inma, dar las gracias a Antonio, a Stefan y a Rollo. Un dato para una información muy simple. Estamos haciendo un esfuerzo por recuperar la transhumancia, por mantener la transhumancia. Y sabéis que nos encontramos, aparte de las vías pecuarias, nos encontramos cada vez más con el problema de que no hay agua en el trayecto para que los animales puedan beber. Y se están haciendo el transporte vía carretera en camiones. Esas son las grandes contradicciones de esto. Inma, 40 años para seguir cumpliendo mucho más. De verdad, estáis haciendo un gran trabajo y sobre todo la niña que tiene delante tuya, por eso merece la pena luchar. ¿Sabes? Decía la vecina que hace 10 años no se imaginaba tanta gente luchando, ¿no? por nuestros recursos, por nuestro futuro, por nuestro agua. Lo hacemos por nosotros, lo hacemos por el futuro. Queremos pueblos vivos, queremos que nuestros hijos sigan bebiendo agua del grifo, queremos mantener nuestros recursos y hemos abierto los ojos, desconfiamos de la administración. Nuestro enemigo principal, ¿no? es el promotor, ¿no? ese empresario sin escrúpulos, ¿no? Que parece que viene al pueblo, pero estamos un poco ya pensando que tiene cómplices dentro de nuestros representantes. Tenemos que exigirle a nuestros representantes que controlen, que midan, que vigilen nuestros recursos, nuestro agua y ¿por qué no nos dan esos datos, ¿no? Como decía Goyo. Igual porque da vergüenza reconocer que ya están en mal estado y que deben de frenar esta desmesurada y descontrolada proliferación de explotación industrial y de otras actividades. Con esto os animo a seguir luchando. Ahora nos convertiremos en agua, vamos a fluir hacia la macrogranja de Balsa de Bes para demostrar una vez más que no es esto lo que queremos en nuestros pueblos, ni en mi pueblo ni en el tuyo, por el futuro de nuestros hijos y ya está. Os hago un aviso. Este martes viene Fernando Valladares a Albacete, va a estar en la Saramago para hablar también de temas medioambientales, de tema de agua, y es a las 7. Y también el miércoles tenemos a Jesús Moratalla
neumólogo que nos acompaña en nuestra lucha. Va a estar en Fuente Alvilla también a las 7. Así que pues os invitamos a participar y a verlo. Bueno, y por último, que casi se me olvida, por favor, quiero que salga aquí Nati, porque le queremos dar un regalillo desde Pueblos Vivos, que antes de la pandemia ya estaba preparado, pero bueno, ha dado muchas vueltas, porque el Pueblo Vivo le debe mucho a Nati, porque aunque los que seáis de aquí, no sé si lo sabéis, ella ha sido quien nos ha inspirado, quien nos ha dado la fuerza para seguir luchando. Dice aquí, a ver, es que entre las palabras de Goyo y veros aquí, como decía Pilar, hace 16 años iniciamos la lucha en soledad, y veros a tanta gente emociona, porque iniciamos el camino y a base de reivindicaciones hemos creado la red de solidaridad más importante que hay actualmente, donde una mano de Balsa de Bes se une a otra de Zamora, otra de Madrid, para parar esta locura, ¿no? Me van a faltar días en esta vida para daros las gracias y brazos para abrazaros y deciros lo mucho que os queremos, y gracias de corazón. No, las lágrimas me impiden leer el texto. Lo que os quiero decir es que Nati siempre tiene la palabra en la boca. Nati siempre está con la dignidad, y la dignidad. Un pueblo que tiene dignidad no se deja poner una macrogranja, siempre lo dice. Entonces la frase que le he puesto aquí es: la dignidad es la habilidad de permanecer fuerte y con la cabeza alta mientras te enfrentas a la adversidad. Pueblo Vivos Cuenca, gracias Nati. Pancartas y vamos a dirigirnos a la planta de biogás, a decirles que no queremos la planta de biogás ni en mi pueblo ni en ninguno.